Ayer se publicó el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal por parte del INEGI. Son datos del año 2021 y bueno, trae datos que vale la pena analizar. Fíjese usted, en 2020 se puso a disposición a 739,446 personas y en 2021 a 479,691, es decir, una reducción de 35%. En cuanto a armas aseguradas de un año para otro, pues se redujo en armas largas 23%, en armas cortas 15%, y todo ello ocurre pues prácticamente con la misma cantidad de elementos policiales. En 2020 había 225,000 y en 2021 221,000. Vamos a analizar estos datos, qué significan, con Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, con quien hemos conversado ya muchas veces aquí en la primera emisión. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido nuevamente al programa. Muy bien, querido Pascal, muchas gracias por esta conversación. Oye, pues contigo habíamos venido hablando del tema, la eficacia de la policía en cuanto a detenciones, en cuanto a aseguramiento de armas y probablemente en otros rubros, ya nos dirás tú, pues se está reduciendo. Sí, se está reduciendo en todo, en las armas, pero sobre todo lo que llama la atención es un indicador digamos, tan objetivo, tan importante como el número de detenidos, que haya una consistente, continua y profunda reducción en el número de detenidos. Cuando sabemos que la cantidad de delitos que se cometen en el país hacia la alta. Ajá, a ver, ese dato me interesa mucho, ¿no? Seguramente tú lo tienes a la mano. Entre 2020 y 2021, ¿en cuánto se incrementó el número de delitos en México? Tenemos las cifras del secretario que del 20 al 21 se incrementó en 11%, 200,000 delitos denunciados entre las procuradurías oficiales de justicia de los estados. 11% de incremento. Que 11%, según sí. el secretario, que son pasar de 1,800,000 a 2,044,000. Sí. La ENVIPE del INEGI, que mide, digamos, incorpora la cifra, pasa de 27.6 millones a 28.1, es decir, más de 500,000 delitos de un año a otro. Esto es de fuero común, ¿no? Un incremento del 1.8. Sí, los del sistema, los primeros que me mencionaste, ¿son delitos de alto impacto o...? No, son delitos en general, todos los delitos en general, sí. Que se denuncian ante las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades. De acuerdo, denunciados, Yo digamos. Lo que tenemos el reporte del INEGI, sí. Así es. Y lo que tenemos sobre el reporte del INEGI es realmente escalofriante. Era de esperarse, pero no por eso es menos desalentador. Sí. Ricardo, perdóname que te interrumpa. Tenemos que retomar la llamada porque se está escuchando entrecortada la conversación y bueno, es muy importante lo que estamos platicando, así que vamos a regresar con Ricardo Márquez Blas, pero le resumo lo que hemos platicado hasta ahora. De un año para otro, pues se incrementó el número de delitos en 11%. El número de policías se mantuvo más o menos estable, esto de acuerdo con INEGI, 225,000 en 2020, 221,000 en 2021. Para todos efectos es un número estable en el número de policías, pero la eficacia de esas policías se redujo porque pues el número de detenciones bajó en 35%, detenciones de personas, y el número de aseguramiento de armas largas bajó en 23% y de armas cortas en 15%. Insisto, con el mismo número de policías y con un incremento de 11% en el número de delitos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se puede explicar? Yo creo que es la siguiente pregunta que hay que plantearle a Ricardo Márquez Blas, con quien vamos a continuar la conversación en un momentito en cuanto podamos contactarlo. Pero bueno, es un dato que nos habla de lo que está ocurriendo.
que tengamos una visión, que de repente eso también se refleja en las encuestas de percepción de inseguridad en diferentes ciudades, que la población tenga una visión de que está más insegura la ciudad donde vive, pues está conectada, yo creo, por lo menos es mi inferencia, con estos hechos. Le decía a la audiencia que la siguiente pregunta, estimado Ricardo, es ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo con un incremento de delitos, con un número estable de policías, una menor eficacia para detener y para asegurar armas? Hay un fenómeno que yo he analizado en los últimos años y que tiene que ver con el retiro o el repliegue de las fuerzas del orden del campo criminal. Empezó con el repliegue de las fuerzas del orden estatales y municipales de los delitos federales. Hubo una reducción de las detenciones por parte de las policías estatales y municipales del orden federal impresionante. Se retiraron de ahí. Eso empezó hace años. Pero ahora, con la dinámica delictiva que hemos registrado en el país, ese repliegue ya no solamente de las policías estatales y de las municipales, también es de las fuerzas federales. Y ya no incluye solamente el campo criminal, ahora incluye el campo de las faltas administrativas. Las faltas administrativas también registran una reducción muy importante en las detenciones, es decir, los que son remitidos ante los jueces cívicos, del 20 al 21 registran una caída del 44.5%. Por ejemplo, ¿qué faltas administrativas están en ese rubro? Los que hacen escándalo en la vía pública, los que hacen necesidades fisiológicas en la vía pública, ese tipo de cosas, los vecinos ruidosos, y que se gritan entre sí, ese tipo de faltas administrativas, faltas cívicas que se remiten ante el juez cívico, eso también registran una reducción impresionante. De un año a otro, 44.5 del 20 al 21%. Sí. Se me termina el tiempo, Ricardo, pero preguntarte, ¿habrá tenido que ver algo en estas cifras la pandemia? Bueno, sí, hubiera sido muchísimo mayor, porque el 2020 fue un año todavía con pandemia. Es decir, todos los indicadores de seguridad del 2020 fue un año bajo en indicadores. Ahora, la comparación sería, pero muchísimo peor, si se tratara de un año normal. Bueno, pues ahí están esos datos. Siempre interesante pues escuchar tu análisis, y te agradezco que nos hayas acompañado nuevamente. Estaremos en contacto. Te mando un abrazo. Y como siempre, Pascal. Gracias, Ricardo Márquez Blas.